Hola a todos, bienvenidos al desarrollo de esta unidad número 10 titulado Hidroestática e Hidrodinámica para las carreras de Ingeniería Química, Alimentos, Industrial, en Sistemas y la licenciatura en Biotecnología, mientras que para las carreras de Agronomía y Zootecnista forma parte de lo que es la unidad número 5. Este tema tiene que ver con la hidroestática y en particular, como su nombre lo indica, lo que vamos a desarrollar aquí son las distintas leyes, teoremas, ecuaciones, principios que, por así llamarlo, representan el comportamiento de los fluidos como objeto de análisis desde el punto de vista de la física. Lo que nosotros vemos acá en pantalla es justamente el motivo central de esta unidad. Y el mismo tiene que ver con lo que es los fluidos. Fluidos líquidos en general, pero cuando hablamos de fluidos también comprende el estado gaseoso. En esta unidad en particular vamos a ocuparnos de los fluidos líquidos. Y para hacer una breve reseña dentro de lo que es fluidos líquidos, por supuesto, y haciendo una especie de revisión de conceptos en lo que se refiere a magnitudes que participan para esta unidad de hidroestática, vamos a hacer una representación de lo que es un fluido que se encuentra contenido dentro de un recipiente, en este caso de forma cilíndrica. Como ven ustedes aquí, el fluido líquido presenta un cierto nivel o altura, es una de las magnitudes que van a ejercer una consideración bastante importante dentro de lo que es las distintas ecuaciones de los fluidos. Sobre la superficie del fluido que se encuentra dentro de este recipiente, por encontrarse por encima de, abierto mejor dicho, el recipiente hacia la atmósfera, la fuerza que ejerce el peso del aire, como ustedes saben, el aire es un sistema material que está conformado por distintos componentes, todos ellos tienen un peso y por tratarse el peso justamente de una fuerza, al actuar sobre esta área de fluido es lo que se conoce con el nombre de presión atmosférica. A su vez, el líquido presenta ciertas propiedades generalmente desde el punto de vista de la clasificación de las mismas, algunas intensivas y otras extensivas, tales como la densidad, el peso específico, la viscosidad. Ya vamos a hacer un especial tratamiento de esta magnitud, puesto que da lugar a un gran número de fenómenos dentro de lo que es el desplazamiento de un líquido, por ejemplo, por el interior de un conducto. El líquido en sí presenta un peso propio, que de acuerdo a la segunda ley de Newton es igual al producto de la masa por la aceleración, en este caso la aceleración de la gravedad, y el peso de este líquido, al ejercer su acción en el fondo o en el área del fondo de este recipiente, va a generar lo que comúnmente se lo denomina la presión del líquido. En un breve resumen, estas son las distintas magnitudes que van a participar en cada una de las ecuaciones, leyes y principios que revelan el comportamiento de los fluidos, ya sea en estado de reposo, es decir, objeto fundamental de la hidroestática, como así también de los fluidos en estado de movimiento, que consiste en la hidrodinámica. La hidromecánica en sí es una rama general de la física y que estudia justamente el comportamiento que tienen las fuerzas sobre los fluidos, sean los mismos ya sea en estado líquido o en estado gaseoso. La hidromecánica está dividida en dos grandes categorías. Por un lado, el estudio justamente de los fluidos en estado de reposo, que es el motivo principal de esta unidad que estamos desarrollando y que recibe el nombre de hidroestática. Por otro lado, y la otra rama de la hidromecánica se la denomina hidrodinámica, que consiste en analizar el movimiento que tienen los fluidos como consecuencia de recibir fuerzas externas. Si nosotros tenemos en cuenta que, de acuerdo a modo de revisión de conceptos y asociando, por supuesto, a conceptos que ustedes han visto, por ejemplo, en asignaturas como química general o química básica,
Se entiende por fluido al estado que tiene la materia justamente, que es un estado que se adapta generalmente a la forma del recipiente que los contiene. Tanto líquidos como gases corresponden a esta categoría general que se los denomina fluidos. Ahora bien, tanto líquido como gases presentan características diferentes cuando se los somete a la acción de fuerzas externas, en tanto que los fluidos se caracterizan por no modificar su volumen. Los fluidos líquidos se caracterizan por no modificar su volumen cuando reciben la acción de una fuerza externa, en tanto que los fluidos gaseosos son considerados compresibles, puesto que modifican su volumen ante la acción de fuerzas externas. Dentro de las características o magnitudes fundamentales que van a asociar justamente al estado de esta unidad número 10, están, como habíamos dicho, la densidad, el peso específico y la presión. De estas tres magnitudes que vemos aquí, quizás la magnitud que juega un papel más importante dentro de lo que es el desarrollo de la unidad es la presión. Pero en sí hay dos magnitudes que provienen desde la química básica o química general, que son la densidad y el peso específico. En este cuadro, como ven ustedes acá, tanto en el sistema internacional o MKS, en el sistema CGS y sistema técnico, aparecen las distintas unidades de cada una de estas magnitudes que caracterizan, repito, a estas magnitudes que son propias de los fluidos. Sin ir más lejos, la presión, por ejemplo, fíjense, en el sistema internacional se expresa en Pascal, en el CGS se expresa en barios y en el sistema técnico se expresa en kilogramos fuerza sobre metros cuadrados. Hago hincapié en la presión, puesto que, como dije al principio, es una de las magnitudes más importantes que es necesario tener en cuenta en el comportamiento de los fluidos. Los fluidos resulta, desde el punto de vista de las distintas actividades prácticas de las ingenierías y de las áreas características a la biotecnología, quizás una de las magnitudes que más incidencia tienen en los distintos comportamientos, en las distintas operaciones en donde los fluidos participan. Por lo tanto, esta unidad, la unidad titulada hidrostática, es muy importante dentro de lo que es el desarrollo de física para las distintas áreas de ingeniería, como así también para la biotecnología. Para dar inicio a lo que es en profundidad el comportamiento de los fluidos, vamos a desarrollar el teorema general de la hidrostática, y que tiene lugar justamente, como su nombre lo indica, analizar un fluido que se encuentra en estado de reposo dentro de un recipiente, que en este caso tiene forma cilíndrica. Si nosotros consideramos que este volumen de líquido que se encuentra aquí encerrado en un recipiente y se encuentra en estado de reposo, en estado de equilibrio, podemos llegar a decir de que una porción de dicho líquido, que lo vamos a representar como este elemento cúbico, también se va a encontrar en estado de reposo o en estado de equilibrio. Si hablamos de un estado de equilibrio, inmediatamente se nos viene a la memoria el desarrollo de la unidad correspondiente al tema de estática. La estática justamente fijaba las distintas pautas o condiciones de equilibrio por la cual un sistema se encontraba en estado de reposo. ¿Cuál es la razón por la cual entonces un sistema se encuentra en estado de reposo? Cuando el conjunto de fuerzas que actúa sobre este elemento volumétrico del elemento líquido también va a ejercer justamente sus acciones. Fíjense, cada una de estas fuerzas actúa de manera perpendicular a cada área de este elemento cúbico de líquido, siendo el elemento cúbico de líquido también con un peso W. Lo que nosotros hacemos a continuación es tratar de sacar de manera imaginaria este elemento cúbico del líquido acá afuera para poder analizarlo con mayor detenimiento. Entonces, en cada una de las caras de este elemento cúbico van a actuar fuerzas, y además tenemos que considerar como W
al peso propio de este elemento diferencial de volumen. Si nosotros consideramos que estamos hablando de la estática, tenemos que tener en cuenta la primera condición de equilibrio. La primera condición de equilibrio supone que todas las sumatorias de fuerzas en los ejes X, Y y Z, pues estamos hablando en una condición espacial, van a ser igual a cero. Cada una de estas ecuaciones que ven ustedes aquí, estas tres ecuaciones, vamos a hacer el análisis y vamos a ver de qué manera se verifica esta condición de equilibrio para este elemento diferencial de volumen de forma cúbica, cuyo contenido representa el líquido que nosotros estamos considerando. Si trasladamos todas las fuerzas anteriores a un sistema de ejes espaciales X, Y y Z, vamos a tener esta representación gráfica que recibe el nombre de diagrama del cuerpo libre o diagrama de fuerzas para ese cuerpo volumétrico que estamos considerando. Si nosotros planteamos la primera ecuación referida al eje X y al eje horizontal, observamos que sobre este eje X vamos a tener dos fuerzas de igual dirección, de igual intensidad, pero de sentido opuesto, que van a ser F1 y F1'. A esta expresión matemática la vamos a llamar expresión matemática 1. Si previamente nosotros decimos que la presión como una magnitud derivada es el cociente entre la fuerza y el área, de esta expresión matemática podemos llegar a decir que la fuerza aplicada es igual a la presión por el área. Como consideramos que la fuerza F1 es igual a la fuerza F1', es decir, poseen la misma intensidad, dirección, pero sentido contrario, si nosotros reemplazamos esta expresión matemática 2 en la expresión matemática 1, nos queda esta expresión final, en donde la presión por el área, como ven ustedes acá, en el primer miembro se encuentra en dos términos idénticos precedidos por signos contrarios. Por lo tanto, se simplifican estos dos términos y da origen justamente a que sobre el eje X la condición de equilibrio se cumple. ¿Qué pasa sobre el eje Z? Sobre el eje Z tenemos una situación idéntica y vamos a considerar el mismo análisis que lo hemos hecho para el eje X. Fíjense que tenemos dos fuerzas de igual dirección, de sentido contrario y de igual intensidad, llamados F2 y F2'. De la misma consideración anteriormente, si nosotros consideramos que la presión es igual a la fuerza sobre el área, al despejar arribamos a la expresión matemática número 4, es decir, encontramos el valor de F2 y F2' en función de la presión. Si nosotros a esta expresión matemática la reemplazamos en la expresión 3, tenemos esta ecuación final que observan aquí, es decir, presión por área como término que se repite en este primer miembro precedido por signos opuestos. Por lo tanto, al reemplazarlo, se verifica que pueden ser simplificados y de esta manera verificar esta ecuación de igualdad a cero. Por lo tanto, respecto al eje Z se verifica la condición de equilibrio. ¿Qué es lo que pasa sobre el eje Y? Y antes de analizar en particular el eje Y, vamos a considerar esta situación en donde nosotros vemos que respecto de lo que es el eje Y, si nosotros hacemos una vista frontal de lo que es este recipiente cilíndrico y teniendo en cuenta el elemento volumétrico del líquido, recuerden, este cuadrado que ven ustedes acá es una vista frontal del elemento volumétrico del mismo líquido. Si dividimos a esta figura en 4 áreas, fíjense que este elemento volumétrico está rodeado de una masa líquida integrado por estas áreas 1, 2, 3 y 4. Cada una de estas áreas presenta un peso característico de dicho líquido. Fíjense que vienen dadas por estas fuerzas de color azul. Si nosotros tenemos en cuenta que respecto de lo que es este elemento volumétrico, tanto el área 1, 2 y 3 no afectan al elemento volumétrico, pero sí
el peso del líquido que se encuentra por encima del área superior de este elemento volumétrico que yo estoy indicando aquí. Por lo tanto, fíjense si hacemos este análisis. A este peso de color azul lo vamos a llamar un diferencial de fuerza, como para diferenciarlo respecto del resto del líquido que rodea. Justamente esta área 4 sí tiene una influencia respecto del elemento volumétrico. Es decir que si volvemos al análisis de la condición de equilibrio, en donde ahora nos queda por analizar el eje vertical, vamos a hacer sumatoria de fuerzas respecto del eje vertical igual a 0. Si nosotros tenemos en cuenta todas las fuerzas que aparecen respecto del eje vertical, vamos a tener una fuerza que consideramos positiva, que es la fuerza que ejerce el fluido en la cara inferior, de abajo hacia arriba, pero además en este primer miembro van a existir dos fuerzas precedidas por el signo negativo, puesto que su sentido va hacia abajo. Por ejemplo, el valor de F3', que es la fuerza que ejerce el líquido de arriba hacia abajo, y el peso del propio elemento diferencial de volumen del líquido, que lo hemos llamado con la letra W. A esta ecuación la vamos a llamar ecuación número 5. Si hacemos el mismo análisis anterior, en donde la fuerza es igual a la presión por el área, ahora la fuerza que va dirigida desde arriba hacia abajo, es decir, la fuerza que ejerce el líquido que está por encima de la cara superior de este elemento diferencial de volumen, va a estar formado por la fuerza que nosotros habíamos considerado, pero por el agregado de una fuerza extra que lo llamamos con la letra F minúscula. Esta letra F minúscula va a ejercer un diferencial de presión por el área, siendo la fuerza común y corriente de todo el líquido igual a la presión por el área. En este último miembro que ustedes ven aquí, podemos sacar factor común el área, entonces nos queda que la fuerza F3', es decir, la fuerza que ejerce el líquido que está ubicado por encima de la cara superior del elemento diferencial de volumen, va a ser igual a la presión más el diferencial de presión por el área. Si además nosotros tenemos en cuenta que el peso del elemento diferencial de volumen es igual a masa por aceleración de la gravedad, y si tenemos en cuenta que a la masa la podemos reemplazar en función de la densidad y el volumen, nos queda esta expresión matemática. Si además decimos que el volumen es igual al área por la altura, decimos que el peso finalmente queda expresado en función de la densidad, la altura, el área y la aceleración de la gravedad, siempre teniendo en cuenta que W es el peso del elemento diferencial de volumen de forma cúbica que habíamos hablado al principio y que está formado íntegramente por la parte del líquido que nosotros estamos teniendo en cuenta. Todas estas ecuaciones finales las vamos a llamar expresión matemática 6, que vamos a reemplazarla en la ecuación número 5. Finalmente, si reemplazamos 6 en 5, nos queda esta expresión matemática bastante extensa, que fíjense que en el segundo término de este primer miembro, al aplicar la propiedad distributiva del producto con respecto a esta diferencia, nos queda finalmente esta expresión matemática que ustedes ven acá. ¿Está? Entonces, como ven ustedes acá, hay dos términos que se encuentran precedidos, fíjense, son dos términos idénticos que están precedidos por signos diferentes, por lo tanto podemos simplificar este primero y este segundo término, quedando el diferencial de presión por el área precedido por el signo negativo. Este término que ven ustedes acá, que obedece justamente al valor del peso del elemento diferencial de volumen, que sería W, lo pasamos al segundo miembro. Simplificamos las áreas, puesto que se encuentran en ambos términos precedidos por signos diferentes, y arribamos a lo que constituye el teorema general de la hidrostática, que es esta ecuación que tenemos acá en el recuadro, que indica que a variaciones
negativas de presión le corresponden variaciones positivas de altura, independientemente de la densidad y de la aceleración de la gravedad. ¿Esto qué significa desde el punto de vista de la física? Que a variaciones positivas de la presión le corresponde variaciones negativas de la altura. Es decir, que los fluidos líquidos guardan una relación entre la presión y la altura o nivel también llamado de dicho líquido. Esta es la razón por la cual muchas veces cada uno de nosotros, a medida que nosotros, por ejemplo, estamos practicando una actividad acuática, a medida que nos sumergimos cada vez más en el interior de una piscina, recibimos mayor presión por parte del líquido y esa presión se traduce, por ejemplo, en efectos como, por ejemplo, comenzamos a tener problemas de taponamiento en los oídos. Justamente se debe a esa razón, en que hay una relación entre la presión y el nivel o altura del líquido. Una vez que tenemos en cuenta justamente el teorema general de la hidrostática, vamos a analizar en sí, teniendo en cuenta que la presión de los líquidos es justamente una de las magnitudes de mayor interés dentro de lo que es el área de la biotecnología y las distintas áreas de trabajo de la ingeniería, tenemos que decir cómo medimos la presión de un fluido. Y para eso vamos a analizar justamente lo que es los instrumentos para medir presión. Uno de ellos se lo denomina manómetro, y el principio de un funcionamiento de un manómetro vamos a explicarlo de la siguiente manera. El manómetro consiste en un tubo en forma de U, transparente, en donde en el interior del mismo existe un líquido que se lo denomina mercurio. En uno de los brazos, el brazo derecho de este tubo en forma de U, se encuentra abierto a la atmósfera, es por eso que aquí está representado la presión atmosférica a través de este vector de color verde. En tanto que en el otro brazo del manómetro se encuentra conectado el mismo hacia lo que es el recipiente del fluido cuya presión deseamos medir. Esto que ven ustedes aquí representa una válvula, de tal manera que la apertura de esta válvula va a permitir de que este fluido cuya presión deseamos medir y que se encuentra dentro de este depósito, que lo hemos nombrado con el número 1, va a ingresar a este brazo del manómetro y lo que va a ejercer es una presión. En un principio, por principio de vasos comunicantes, el nivel del mercurio se encontraba en ambos brazos al mismo nivel o altura. Una vez que el líquido actúa su presión, ¿qué es lo que va a provocar? Que el líquido o mercurio que se encuentra ubicado en el brazo izquierdo comienza a descender, de tal manera que en el brazo derecho el mercurio comienza a ascender. ¿Hasta qué momento va a ocurrir este ascenso o descenso en un brazo y ascenso en el otro brazo? Hasta que las diferencias de presiones se equilibren. Repito, hasta que las diferencias de presiones en ambos brazos se equilibren. Las diferencias de presiones significa que la presión del líquido menos la presión atmosférica guardan una relación de equilibrio justamente con este nivel que ven ustedes acá, que está representado por H. Es decir, de que el líquido que se encuentra en el interior va a establecer justamente un equilibrio con las diferencias de presiones que tenemos en ambos brazos. Si nosotros tenemos en cuenta ahora el desarrollo de ecuaciones para un manómetro, podemos decir que en el brazo izquierdo se da esta ecuación que representa no es otra cosa más que la ecuación correspondiente al teorema general de la hidrostática. Como ven ustedes aquí, entonces en el brazo izquierdo vamos a tener la presión 1, que es la presión del fluido que estamos intentando medir, y en el fondo de este brazo izquierdo hay una presión que la hemos llamado P sub 0. Asimismo, en el brazo derecho vamos a tener en la parte superior la presión 2, que es la presión atmosférica, y en el fondo de este brazo derecho va a haber una presión P sub 0.
tanto en el brazo izquierdo como en el brazo derecho, los niveles vendrán representados por las letras I sub 1 e I sub 2, siendo I sub 0 el nivel de referencia para el cual existe esta presión en el fondo del recipiente. Por lo tanto, si tenemos en cuenta el brazo izquierdo y aplicando el teorema general de la hidrostática, vamos a tener que las variaciones de presión que tienen lugar justamente en el brazo izquierdo guarda una relación directamente proporcional con lo que es las variaciones de altura del mismo, independiente de lo que es la densidad y la aceleración de la gravedad. Esto es teorema general de la hidrostática. De la misma manera, por el teorema general, en el brazo derecho las variaciones de presiones van a tener una relación directamente proporcional con las variaciones de altura. Como observamos en ambas expresiones de color azul, tenemos una magnitud característica que es la presión en el fondo. La presión en el fondo son las mismas tanto para el brazo izquierdo como para el brazo derecho. Por lo tanto, fíjense que podemos despejar de esas dos expresiones matemáticas. Por principio matemático, en dos ecuaciones, si los dos primeros miembros o los primeros miembros de estas dos ecuaciones son iguales, los segundos miembros también van a ser iguales. Por lo tanto, despejamos de estas dos expresiones P sub 0 y también provocamos la igualdad de estos segundos miembros de estas dos expresiones matemáticas. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Agrupar en un primer miembro las diferencias de presiones que ocurren en cada uno de los brazos, como ven ustedes acá, presión P sub 1 y P sub 2, y en el segundo miembro agrupamos las diferencias de altura o niveles que presenta el mercurio en dichos brazos. Finalmente, si nosotros a P sub 1 hemos llamado la presión del fluido que deseamos medir y P sub 2 la presión atmosférica, decimos entonces que la presión del fluido que estamos midiendo es la presión atmosférica más la densidad y la gravedad y la altura que observamos en el manómetro. Es decir, que estamos hablando justamente de un instrumento que por graduación que tendrá justamente en el brazo derecho, esta altura está perfectamente identificada y se mide en centímetros para que podamos reemplazar aquí en esta expresión matemática y de esa manera obtener la presión del fluido que deseamos medir. La presión atmosférica la conocemos, puesto que es un valor que queda determinado por cualquier servicio de meteorología. La densidad es la densidad del mercurio, 13,6 gramos sobre centímetros cúbico. La aceleración de la gravedad es un dato conocido y h es la altura que observamos graduada en este brazo derecho. Por lo tanto, de esa manera determinamos el valor de la presión del fluido. Otro instrumento que nos sirve para determinar también el valor de la presión, en este caso el valor de la presión atmosférica, es el barómetro. El barómetro es un equipo que consiste en una cuba, como ven ustedes acá, que contiene mercurio. Esta cuba se encuentra abierta a la atmósfera y a partir de colocar el mercurio y de disponer justamente esta apertura hacia la atmósfera, colocamos un capilar, que no es otra cosa que un tubo de vidrio de sección muy pequeña, como ven ustedes aquí. Lo colocamos de manera invertida, este tubo vertical, debido a que el mercurio está abierto a la presión atmosférica. La presión atmosférica va a tener su acción en esta parte que estoy mostrando aquí y va a provocar de que el mercurio comienza a ascender dentro del tubo capilar hasta una determinada altura que se va a detener. ¿En qué momento se va a detener justamente este ascenso? En el momento en que la presión que se encuentra ubicado acá dentro del tubo capilar y la diferencia de presión con la presión atmosférica va a ser nivelada por esta columna de mercurio en el interior del tubo capilar.
Este nivel de mercurio que se asciende lo podemos observar, puesto que este tubo capilar se encuentra graduado en unidades, por ejemplo, en unidades de centímetro, unidades de longitud, de tal manera que podamos llegar a observar a través de esa lectura el valor de la altura h, que va a jugar un rol muy importante a partir de la siguiente conclusión que vamos a arribar. Si nosotros tenemos en cuenta el mismo análisis que habíamos hecho para manómetro, lo vamos a hacer ahora para el barómetro. Como ven ustedes aquí en la figura, tenemos que dentro de la cuba tenemos el valor justamente de el mercurio que se encuentra dentro de la cuba, que presenta una altura I sub 1, la presión en el fondo de la cuba es P sub 0, en tanto que considerando el tubo capilar vamos a tener una altura I sub 2 desde el fondo de la cuba, y si tomamos la misma dirección vertical que tenemos dentro del tubo, en el fondo va a existir una presión también P sub 0. Si nosotros aplicamos el teorema general de la hidrostática para lo que es la cuba, es decir, la diferencia entre la presión atmosférica y la presión en el fondo del recipiente, va a ser directamente proporcional a la variación de altura. Dentro de lo que es el tubo capilar también va a existir una presión, la presión en la parte superior, que es aproximadamente igual a 0, nunca es igual a 0, sino que tomamos un valor muy pequeño, puesto que se está tratando de un tubo capilar, y en el fondo del recipiente va a existir una variación de presión que va a ser, de acuerdo al teorema general, directamente proporcional a la variación de altura. Tal cual como lo hicimos al principio de esta parte titulada Instrumentos de medición. Despejamos de ambas ecuaciones que ven ustedes acá de color rojo o granate, despejamos el valor de la presión en el fondo del recipiente, de tal manera de que arribamos a estas dos ecuaciones que estoy mostrando aquí. Puesto que los primeros miembros de estas dos ecuaciones son iguales, los segundos miembros también van a ser iguales. Por lo tanto, si agrupamos justamente estas variaciones de presiones en un primer miembro y las variaciones de altura en el segundo miembro, arribamos finalmente que, teniendo en cuenta que la presión en el interior del tubo, es decir, la presión en el espacio libre que queda entre el fondo del capilar y el menisco de mercurio que se ha formado aquí, la consideramos despreciable, podemos llegar a determinar el valor de la presión atmosférica. Es decir, el valor de la presión atmosférica va a ser directamente proporcional a lo que es la altura que se observa aquí en este punto y que viene dado justamente por la graduación, por ejemplo, en centímetros. Entonces, aquí radica muchas veces la lectura que en ciertas ocasiones podemos llegar a decir de que la presión atmosférica, por ejemplo, equivale a 760 milímetros de mercurio, es decir, a 76 centímetros de mercurio. La presión atmosférica entonces va a guardar una relación de ser directamente proporcional a la altura o nivel de mercurio dentro del tubo capilar. Como ven ustedes aquí, el valor de la densidad es la que se refiere al mercurio propiamente dicho y G, la aceleración de la gravedad. Uno de los principios que caracterizan a la hidrostática es el principio de Pascal. Pascal establece que si nosotros tenemos un líquido encerrado en un recipiente, como ven ustedes aquí, y ejercemos una fuerza en la parte superior de este líquido, es decir, ejercemos una fuerza en el área de este líquido, como nosotros sabemos, fuerza respecto de área, se va a generar una presión en el interior del líquido. Pascal establece que la presión que se obtiene en el interior de este líquido se transmite al resto de los líquidos en todas las direcciones, en todos los sentidos y sobre todo una parte importante, sin disminuir la intensidad de la misma. Es decir, la presión no se modifica su valor y se transmite en todas las direcciones y en todos los sentidos. Una de las aplicaciones que posee el principio de Pascal
se la denomina prensa hidráulica. La prensa hidráulica es un dispositivo que transmite y multiplica fuerzas. Como ven ustedes acá, la prensa hidráulica es un dispositivo en forma de U, en donde el brazo derecho presenta una sección menor, en tanto que en el brazo izquierdo la sección de su brazo es mucho mayor. En el interior de este brazo en forma de U presenta o existe un líquido, como ven ustedes acá. Entonces lo que decimos es que esta prensa cuenta con dos pequeños émbolos, un émbolo menor y un émbolo mayor. Émbolo se lo conoce como un elemento sólido que presenta una determinada sección que ingresa en la parte de la sección de ambos brazos. Estos émbolos o sólidos tienen distintos diámetros, por supuesto, porque al ingresar en distintas áreas de distintas secciones, sus diámetros son diferentes. Estos émbolos presentan pesos que vienen representados por estas fuerzas. El émbolo del brazo derecho tiene un peso menor, el émbolo del brazo izquierdo tiene un peso mayor. Si nosotros tenemos en cuenta la ecuación de presión, la presión es igual a la fuerza sobre el área. En el brazo izquierdo, la presión que se genera en este punto, como ustedes pueden observar acá, va a ser igual a la relación entre la fuerza y esta área. Por lo tanto, lo observamos en esta ecuación que ven ustedes aquí. En tanto que en el brazo derecho, la presión que se obtiene en este líquido lo genera la fuerza F minúscula, que viene dado por el peso del émbolo menor respecto de lo que es el área menor. Por el principio de Pascal, decimos que las presiones son las mismas. Eso es lo que se había establecido según Pascal. Por lo tanto, esta igualdad hace que si los primeros miembros de estas dos ecuaciones son iguales, los segundos miembros también van a ser iguales, por lo tanto podemos efectuar esa igualdad. Si de esta manera lo que nosotros hacemos es despejar el valor de la fuerza F minúscula, decimos que la fuerza F minúscula va a ser igual a lo que es justamente el valor de la fuerza mayor por un cociente de áreas que es una constante y que se denomina factor de multiplicación. Por lo tanto, Pascal permite lograr este dispositivo tecnológico en la cual a partir de una fuerza muy pequeña lograr justamente equilibrar a una fuerza mucho más grande, como puede llegar a ser, por ejemplo, el peso de un vehículo, que consiste justamente el principio de funcionamiento de lo que se lo denomina cricket o gato hidráulico, es decir, efectuando una fuerza muy pequeña, como ven ustedes acá a la derecha, logramos elevar o levantar una fuerza muy grande como puede ser el peso de un vehículo. Este cociente es lo que se denomina factor de multiplicación y en sí es considerado dentro de la física esta prensa hidráulica como un dispositivo llamado máquina simple. Otro de los principios que caracteriza a la hidrostática es el principio de Arquímedes. El principio de Arquímedes es el que plantea justamente la interacción que existe un cuerpo sumergido, como el que ustedes ven aquí, que presenta un peso P de color rojo y que se lo va a sumergir en el interior de un líquido que se encuentra en estado de reposo. Arquímedes encontró una relación en cuanto a que el líquido ejerce una fuerza sobre el cuerpo sumergido y a esta fuerza él la va a llamar empuje. Como podemos observar aquí, este empuje que ejerce el líquido sobre el cuerpo sumergido aparece representado por esta fuerza de color azul y que va a provocar justamente que cuando un cuerpo se sumerge observamos que el nivel del líquido va a ascender un cierto nivel H. Justamente lo que plantea Arquímedes es que si nosotros colocamos un líquido con el borde
del recipiente en el cual se encuentra coincida con el nivel del líquido, es decir, un recipiente colmado, es decir, totalmente lleno, al sumergir un cuerpo en el interior del líquido, parte de este líquido va a rebasar y justamente el nivel del líquido rebasado va a representar o va a tener un cierto peso. Él pudo establecer que este peso del líquido desalojado guarda una relación directa con lo que es el empuje. Esto es una de las grandes o uno de los grandes aportes que hace Arquímedes y que se lo conoce con el nombre de principio de Arquímedes. Arquímedes, en definitiva, establece que cada vez que un cuerpo se sumerge en el interior de un líquido, experimenta una fuerza llamada empuje, una fuerza vertical dirigida hacia arriba, que va a ser igual al peso del volumen del líquido desalojado. Ahora bien, si nosotros consideramos de que los líquidos en estado de reposo, ¿qué pasaría si aplicáramos una fuerza de tal manera que este líquido pudiese comenzar a desplazarse? Por ejemplo, en lugar de tener un recipiente cerrado, tuviéramos un recipiente abierto en ambos extremos. Esto da lugar a lo que se conoce con el nombre de hidrodinámica. Para todos aquellos alumnos que cursen justamente la carrera de ingeniería zootecnista, ingeniería agronómica, constituye en sí lo que es el tema número 6, en tanto que para todos aquellos que cursan la carrera de biotecnología, ingeniería química, ingeniería industrial, ingeniería en sistemas de la información, ingeniería en alimentos, constituye la segunda parte de la unidad número 10. Por lo tanto, si nosotros consideramos que un fluido es aquella porción del líquido que se encuentra en estado de movimiento, la hidrodinámica fija aquí todas las leyes y principios que marcan justamente este principio de funcionamiento. Para ello, y para tratar de diferenciar un fluido en estado de reposo de otro fluido que se encuentra en estado de movimiento, vamos a representar a un fluido en estado de movimiento como comúnmente se lo conoce con el nombre de tubos de flujo. ¿Qué es un tubo de flujo? Es una porción de volumen que lo vamos a representar con estas líneas, con un sentido de desplazamiento, con una determinada sección y con una determinada longitud del mismo. De esta manera nosotros estamos representando una porción del líquido que se está desplazando con una dirección y con un sentido. Entonces, de esa manera representamos lo que es un tubo de flujo. Una de las ecuaciones que va a caracterizar al desplazamiento de un fluido, y en este caso en particular a un tubo de flujo, lo vamos a llamar ecuación de continuidad. Vamos a observar en la figura, ¿qué es lo que tenemos en la figura? Un tubo de flujo de sección no uniforme, es decir, que si consideramos el punto de partida tiene una sección A1 menor y el punto de llegada o punto de finalización tenemos una sección de tubo de flujo mayor. ¿Por qué razón este tubo de flujo tiene movimiento? Y fíjense que se está desplazando desde una parte inferior izquierdo hacia una parte superior derecha. ¿Por qué lo hace? Porque actúan en ambas caras de este tubo de flujo fuerzas que están representadas por estos vectores de color rojo. La fuerza en el sector inferior izquierdo es mayor que la fuerza que actúa en el sector superior derecho. Por esa razón, el tubo de flujo, en este caso, asciende, como observamos aquí. Este tubo de flujo presenta como motivo de análisis una porción de masa M1 y en la parte de la llegada o salida una porción de masa M2. Va a existir una presión generada justamente por la acción de la fuerza en unidad de área en cada una de las secciones. Presión P1 al ingreso, presión P2 en la llegada. Puesto que
se ha generado un cambio de sección, va a existir también una velocidad a la entrada y una velocidad a la salida. Y teniendo en cuenta que la entrada y la salida de este tubo de flujo presentan diferentes posiciones, es decir, alturas, vamos a considerar el comportamiento matemático que observamos. Según el principio de conservación de la materia, debemos decir de que la materia presenta como principio que la masa permanece constante, es decir, M1 va a ser igual a M sub 2. Si nosotros consideramos que la masa la podemos reemplazar en función de la densidad y el volumen, arribamos a esta expresión matemática 2. Si reemplazamos la expresión matemática 2 y tenemos en cuenta la expresión finalmente 3, tenemos que la densidad por el volumen 1 va a ser igual a la densidad por el volumen 2, entendiéndose por volumen 1 y el volumen 2 a los volúmenes a los cuales la masa del tubo de flujo está siendo motivo de análisis. Si recordamos que volumen es igual a área por altura o área por longitud, ¿qué representamos como elemento de diferencial de I? El diferencial de I representa la longitud de este elemento volumétrico que estamos considerando para esta masa en particular. Por lo tanto, si nosotros tenemos en cuenta que la expresión matemática 4 la reemplazamos en la expresión matemática 3, arribamos a esta expresión matemática: densidad, área, diferencial de longitud o diferencial de altura, como comúnmente se lo suele llamar. Ojo, no debe confundirse el diferencial de I con esta letra H1. El diferencial de I, para que tengan una idea, es la longitud que se encuentra comprendida o la longitud de este elemento cilíndrico que estoy señalando acá. Y diferencial de I sub 2 es esta longitud para este elemento volumétrico del tubo de flujo. Por lo tanto, si nosotros consideramos que en todo momento el intervalo de tiempo es necesario considerarlo, vamos a dividir a esta expresión matemática miembro a miembro por el intervalo de tiempo transcurrido. Al dividir el intervalo de tiempo transcurrido, arribamos a esta expresión matemática llamada 5. Como ven ustedes acá, este término tenemos un cociente entre longitud y tiempo en ambos miembros. Y de acuerdo a la unidad número 2 de cinemática, el cociente entre el espacio recorrido o longitud y el intervalo de tiempo se conoce con el nombre de velocidad. Por lo tanto, la velocidad, que es la expresión matemática número 6, aparece en esta ecuación que habíamos dado inicio nosotros al principio. Nos queda finalmente que al simplificar las densidades en ambos miembros, nos queda que la sección por la velocidad 1 es igual a la sección 2 por la velocidad 2. Este producto a lo largo de todo un recorrido de tubo de flujo da origen a una expresión constante que se la conoce con el nombre de caudal y también se la conoce con el nombre de ecuación de continuidad. Por lo tanto, podemos llegar a decir de que este producto que ustedes ven acá, área por velocidad, se va a mantener constante a lo largo de todo un tubo de flujo. Por lo tanto, podemos llegar a decir de que para que esta constante dé lugar y sea expresado, por ejemplo, en metros cúbicos sobre segundo o también litros sobre segundo, constituye quizás una de las ecuaciones más simbólicas y características por la importancia que reviste para los fluidos que se desplazan en el interior de un conducto. Para que esto ocurra, es decir, esta constante tenga lugar, podemos llegar a decir de que si la sección disminuye, la velocidad aumenta. Si en otro tramo la sección aumenta, la velocidad disminuye. Es esta la razón por la cual en una experiencia cotidiana que cada uno de nosotros posiblemente llevó a cabo en nuestro hogar, justamente cuando estamos ocupando, por ejemplo, la manguera, donde en el interior de la misma circula, por ejemplo, agua con una determinada presión, por supuesto, ¿qué es lo que nosotros queremos hacer para que ese líquido que circula por el interior de la manguera tenga un mayor alcance, tenga una mayor velocidad?
Con nuestra mano, con nuestro pulgar, podemos decir, por ejemplo, que lo que hacemos es reducir la sección de la manguera. Al reducir la sección, ¿qué es lo que logramos? Es aumentar la velocidad del fluido. Al aumentar la velocidad, el alcance que va a tener ese chorro, esa porción de líquido que está saliendo, lo hace con una mayor velocidad y por lo tanto va a tener un mayor alcance. Si nosotros decimos que el área se expresa en metros cuadrados y la velocidad en metros por segundo, sobre segundo, al multiplicar tenemos metros cuadrados por metro, nos obtenemos el metro cúbico. Y el segundo es la unidad del denominador de la velocidad. Otra de las ecuaciones que caracteriza justamente a la hidrodinámica es justamente la ecuación de Bernoulli. Bernoulli plantea un enfoque energético cada vez que un fluido se desplaza por el interior de un conducto o simplemente si estamos analizando un tubo de flujo como el que ustedes ven acá. La figura es la misma figura que hicimos el análisis para lo que es la ecuación de continuidad. Un tubo de flujo que presentan, fíjense ustedes, la presencia de una fuerza que provoca un desplazamiento. Según Bernoulli, esto da lugar a lo que se lo denomina un trabajo mecánico. Si además esta porción de fluido de masa m tiene una velocidad, estamos hablando de la existencia de energía cinética. Y si además estamos considerando que el fluido se desplaza desde una altura inicial hacia una altura final, estamos hablando de energía potencial. Es decir, fuerza, desplazamiento, velocidades, masa, alturas. En definitiva, esto va a dar origen a lo que se conoce con el nombre de, por conservación de la energía, este primer miembro va a representar las energías que participan en el tubo de entrada de este fluido, en donde tenemos el trabajo de la fuerza, la energía cinética y la energía potencial. En el segundo miembro se dan las mismas características energéticas, nada más que considerando el subíndice 2 para representar la porción de salida. A toda esta expresión matemática la vamos a llamar expresión matemática 1. ¿Qué es lo que hacemos a continuación? Desglosamos cada una de las expresiones energéticas diciendo que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia recorrida, la energía cinética es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado y la energía potencial es igual a la masa por la gravedad por la altura. Esta expresión matemática 2 que constituye las expresiones energéticas, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a reemplazarla en la expresión matemática 1. Una vez que reemplazamos 2 en 1, obtenemos una expresión general en donde cada uno de los subíndices 1 representa cada una de las variaciones energéticas para el estado inicial del tubo de flujo, en tanto que el segundo miembro, con el subíndice 2, representa el estado de salida del flujo por justamente esa posición final. Si nosotros decimos que la fuerza es igual a la presión por el diferencial de área, podemos incluir en esta expresión matemática 3, incluir la magnitud presión, por lo tanto fíjense que va a aparecer en este primer término de este primer miembro y en este primer término de este segundo miembro. Si además nosotros consideramos que el volumen es igual a área por longitud, de esa manera podemos incluir el volumen de un líquido en esta expresión matemática energética, siempre hablando justamente de lo que es este primer término de este primer miembro y en este primer término del segundo miembro. Entonces, el trabajo que genera ese fluido lo representamos en función del producto presión por volumen. Presión 2 por el volumen 2 en el estado final. Si dividimos miembro a miembro por el volumen como una magnitud característica de los fluidos, es decir, arribamos a esta expresión matemática número 7. Fíjense que el primer término de ambos miembros nos va a quedar la simplificación y va a quedar directamente la presión como magnitud característica.
En el resto de los términos que aparecen, la masa, recordemos que el cociente entre la masa y el volumen se conoce con el nombre de la densidad. La densidad entonces va a resultar una de las magnitudes características de la ecuación de Bernoulli. Por lo tanto, la ecuación de Bernoulli toma una forma del punto de vista energético en donde participan tres términos: presión, un medio de la densidad por la velocidad al cuadrado, una forma diferente de expresar la energía cinética, y otra de las formas de expresar la energía potencial va a ser la densidad, la gravedad por la altura. Estas variaciones energéticas, de acuerdo a Bernoulli, van a permanecer constantes. Uno de los instrumentos de medición más utilizados dentro de lo que es el área de la ingeniería a los efectos de, por ejemplo, determinar el caudal, es decir, la cantidad de metros cúbicos que circula por el interior de un conducto, es el tubo de Venturi. El tubo de Venturi es un dispositivo que posee un estrangulamiento en un determinado tramo de su sección. Por lo tanto, vamos a tener dos secciones en el tubo Venturi, una sección menor, que lo hemos llamado A2, y una sección mayor, que lo hemos dado a llamar como A1. Por el interior de este conducto circula el fluido, como ven ustedes acá, de izquierda a derecha. Además, el tubo Venturi posee un manómetro, es decir, las conexiones un manómetro, siendo estos brazos verticales que ven ustedes acá los brazos del manómetro que posee este tubo Venturi. El tubo Venturi es un instrumento para medir caudal, pero lo hace de una manera indirecta. Primero, lo que vamos a determinar en Venturi va a ser la velocidad del fluido. Si conocemos la velocidad de un fluido y a través de un procedimiento muy sencillo podemos llegar a determinar la sección de ese conducto, inmediatamente por ecuación de continuidad podemos llegar a determinar la medida del caudal del fluido que está circulando por el interior del mismo. Entonces, con ayuda de este manómetro, en donde uno de los brazos del manómetro, fíjense, están conectados a la zona de estrangulamiento o de menor sección, el otro brazo está conectado a la sección de mayor diámetro, como ustedes ven aquí. ¿Qué es lo que observamos también? Que de acuerdo a la ecuación de continuidad, en la sección mayor su velocidad va a disminuir, llamando como V1 a esa magnitud de velocidad, en tanto que en la sección de menor diámetro, al disminuir la sección, la velocidad va a aumentar, siendo la densidad del fluido una magnitud perfectamente identificable. Según Bernoulli, nosotros habíamos planteado que las variaciones energéticas que aparecen determinadas por la presión, la energía cinética y la energía potencial, van a permanecer constantes a lo largo de esta ecuación, como se observa aquí. Si de esta expresión matemática nosotros agrupamos en el primer miembro las variaciones de presión y en el segundo miembro agrupamos las variaciones de energía cinética y energía potencial, nos queda esta expresión matemática 1. Recuerden que nosotros vamos a determinar primero la velocidad a través de estas expresiones matemáticas, y una vez que aparezcan las velocidades vamos a poder fácilmente encontrar el valor del caudal, puesto que velocidad por sección obtenemos el caudal. Si nosotros tenemos que por el teorema general de la hidrostática este primer miembro, es decir, las variaciones de presión, es igual a la densidad por la gravedad por la altura, si nosotros observamos en la figura del manómetro, ¿qué es lo que tendremos aquí en estos espacios representados justamente de color blanco? En estos espacios de color blanco lo que tenemos es mercurio. El líquido lo que ejerce entonces es una presión, de tal manera que por encontrarse en este punto de mayor volumen, mayor sección, la presión va a ser mayor respecto del mercurio, es decir, va a ejercer un desplazamiento mayor del mercurio, en tanto que en la zona de menor sección la presión va a disminuir. Por lo tanto, como ven ustedes aquí, el nivel del líquido va a ascender hasta un menor desplazamiento.
En el manómetro, ¿qué es lo que vamos a ver? Una diferencia de niveles, es decir, una altura h. Esa altura h vendrá dada justamente por la lectura del manómetro. Que ven ustedes aquí, va a estar la densidad del mercurio, 13,6 gramos sobre centímetros cúbicos. Una vez que obtenemos este valor de presión, lo vamos a reemplazar justamente dentro de este primer miembro. De acuerdo al teorema de la continuidad, donde dijimos que el área por velocidad se mantiene constante, podemos despejar una de las velocidades que tenemos allí y encontrar esta expresión matemática. Si bien ninguno de las dos velocidades conocemos, simplemente lo despejamos para poder reemplazar en la expresión matemática anterior. Si nosotros reemplazamos el valor de las velocidades, fíjense que nos queda una expresión matemática con una sola incógnita, que es el valor de la velocidad v sub 2, puesto que el primer miembro lo podemos determinar por lectura del manómetro, y en el segundo miembro fíjense que las secciones son perfectamente identificables, puesto que están en función de los diámetros. La densidad es una magnitud perfectamente característica y que podemos conocer de acuerdo al fluido que estamos haciendo circular por el mismo. Por lo tanto, al despejar la velocidad de aquí, arribamos a una expresión matemática 4. Si a esta expresión matemática multiplicamos por su respectiva sección, obtenemos el valor del caudal. El caudal, entonces, de esta manera lo obtenemos a partir del tubo Venturi y que estará expresado en metros cúbicos sobre segundo o bien en litros sobre segundos. Otro de los tubos característicos y que representan justamente un instrumento de medición de caudal es el tubo Pitot. Como ven ustedes aquí, el tubo Pitot también cuenta con un tubo que posee una conexión a un manómetro, con la única diferencia que los brazos de este tubo no se encuentran en las paredes del conducto, sino que los brazos de este manómetro se encuentran ubicados justamente en lo que es el centro de este conducto, que es en donde en breve vamos a desarrollar la velocidad del fluido es máxima. ¿Por qué es máxima aquí? Justamente porque en las adyacencias, en el contacto entre las paredes del conducto y el fluido, la velocidad experimenta justamente el desplazamiento del fluido, experimenta un fenómeno de fricción con las paredes del conducto, por lo tanto las velocidades son mínimas. Si son mínimas, las velocidades también van a ser mínimas y van a influir de una manera negativa. Por lo tanto, Pitot lo que hace es corregir este fenómeno de fricción y lo que efectúa es determinar las lecturas justamente a partir de lo que es el centro de este conducto. El resto del desarrollo matemático que ofrece Pitot es de manera idéntica a lo que es Venturi, es decir, aplicando Bernoulli podemos llegar a encontrar justamente la velocidad de este fluido. Multiplicando por la sección obtenemos el caudal. Ingresamos a lo que es el análisis de los fluidos reales. ¿Cuál es la diferencia entre un fluido real y un fluido ideal? En los fluidos reales participa una magnitud característica llamada viscosidad. Es decir, la viscosidad es una propiedad intensiva y que tiene lugar justamente en los fluidos reales. La viscosidad es una medida de fricción interna que tienen el resto de los fluidos reales. ¿Qué es lo que presentamos acá en esta figura? En esta figura representamos de maneras imaginarias dos láminas de un fluido que son, como ven ustedes acá, de color azul, separados una distancia r, y podemos llegar a decir de que las velocidades de desplazamiento, si actuamos sobre una lámina de ellas, le aplicamos una fuerza F, podemos llegar a decir de que la lámina superior va a comenzar a desplazarse hacia la derecha, en tanto que la lámina inferior va a quedar en reposo. ¿A qué se debe justamente que una de las láminas puede moverse y las otras no? Justamente a este fenómeno de fricción. Y también podemos llegar a decir de que cuanto más cerca esté la lámina 1 respecto de la lámina 2, podemos llegar a decir de que los vectores velocidades van a ser cada vez menores. A medida que yo alejo la lámina
superior o lámina 1 respecto de la lámina inferior, vamos a tener mayores velocidades de desplazamiento. Eso es para que tengan una idea del fenómeno de fricción que ocurre entre las láminas de un fluido. Surge aquí la ecuación de Newton llamada ecuación de viscosidad. La ecuación de viscosidad establece que el esfuerzo que se da en la lámina de un fluido, es decir, la fuerza que actúa sobre el área de un fluido, va a ser directamente proporcional a la velocidad respecto de lo que es la distancia que separa a ambas láminas. Este cociente es lo que se conoce con el nombre de gradiente de velocidad. Y esta relación constante lo establece esta constante llamada constante de viscosidad. Esta constante de viscosidad para un movimiento uniforme se ve reflejada justamente a través de la eliminación de los elementos diferencial, tomando como velocidades instantáneas para un determinado instante justamente de desplazamiento. Cabe recordar de que la fuerza que actúa respecto del área de esta lámina de fluido, la fuerza es tangencial justamente a lo que es el punto de acción respecto de el área de esa lámina 1 en donde habíamos explicado anteriormente. La constante nu es llamada constante de viscosidad y la unidad en la que se mide la viscosidad es el poise. ¿Qué es el poise? Es una unidad que engloba al gramo sobre el centímetro y el segundo. Es una unidad, por supuesto, expresada en el sistema CGS. Entonces, si hacemos un breve repaso, decimos entonces que la fuerza que actúa sobre la lámina de fluido es tangencial. Por lo tanto, este primer miembro se lo conoce con el nombre de esfuerzo de corte o esfuerzo de cizalla o esfuerzo tangencial. Esta es la ecuación que se conoce con el nombre de ley de Newton o ley o ecuación de viscosidad para fluidos reales. Si nosotros tenemos en cuenta el comportamiento de un fluido en el interior de un conducto, podemos llegar a decir de que de acuerdo a esa fuerza que actúa, digamos, para un fluido, generando justamente una variación de presión en esa área donde actúa, nosotros podemos tener en cuenta que un fluido se está desplazando por el interior de un conducto de radio R, siendo la longitud de este conducto una longitud L. Entonces, ¿por qué razón va a actuar esta fuerza de desplazamiento, fuerza neta? Justamente porque va a provocar una variación de presión entre el punto de entrada y el punto de salida. Esta variación de presión la podemos representar como la diferencia entre la presión de entrada y la presión de salida. Si nosotros consideramos de este conducto que tiene una sección circular, el área va a ser igual a pi por el radio al cuadrado. Ese tubo o conducto por donde está circulando un fluido lo podemos representar a través de estas dos imágenes. Un corte longitudinal, que viene dado justamente por esta figura, y un corte transversal del conducto que viene dado por esta figura de la derecha. Con estos vectores que ven ustedes aquí de color negro, vienen representadas las dos fuerzas que actúan sobre cada área. ¿Por qué razón el fluido, por ejemplo, se está desplazando de izquierda a derecha? Porque la fuerza F1 es mayor que la fuerza F2. Es esa razón por la cual lo dejamos explícito a través de esta expresión matemática. Entonces, la fuerza neta que va a desplazar al fluido es la diferencia entre F1 y F2 y por lo tanto va a guardar una relación directa con la variación de presiones respecto de lo que es el área del conducto. Estas dos líneas que ven ustedes acá, gruesas de color azul, representan justamente la capa de análisis que vamos a tener en cuenta, que como se observa aquí en este corte transversal de la figura de la derecha, viene dado por un diferencial de R, es decir, este diferencial de R va a jugar un papel sumamente importante en cuanto a lo que es
el desplazamiento de un fluido por el interior de este conducto. Si nosotros sustituimos el valor de la fuerza neta de desplazamiento en la ecuación de viscosidad, es decir, en esta ecuación de color verde que ustedes ven acá, podemos llegar a esta expresión matemática que ven acá, la primera ecuación de color rojo que están indicando, en donde, como ven ustedes acá, la potencia cuadrática del radio se simplifica con el denominador de su misma magnitud, la constante pi también se simplifica y arribamos a esta expresión matemática en donde en este segundo miembro aparecen las variaciones de velocidad. Esto es el motivo de análisis que ha planteado Poiseuille. ¿De qué manera varían las velocidades en el interior de un conducto y de qué va a depender justamente esas variaciones de velocidades? Al despejar las variaciones de velocidades, observamos que las variaciones de velocidades guardan una relación directa con las variaciones de presiones, con las variaciones del radio también, como ven ustedes acá, y guarda una relación inversa con la viscosidad y la longitud del recorrido del conducto. Por lo tanto, fíjense la presencia de la viscosidad como magnitud preponderante que incide en la velocidad. Cuanto mayor va a ser la viscosidad del fluido, la velocidad va a disminuir. Cuanto mayor va a ser la longitud del recorrido de un fluido, también la velocidad va a disminuir. Por lo tanto, para lograr mantener constante la velocidad, es necesario generar una variación de presión. Si nosotros generamos la integral de la expresión matemática anterior, arribamos a esta expresión matemática que ustedes ven aquí, en donde en el primer miembro obtenemos la integral de la variación de velocidad y en el segundo miembro lo que hacemos es integrar el elemento r por el diferencial de r. Si efectuamos la integral, tenemos que la velocidad es igual a una variación directamente proporcional con lo que es el cuadrado del radio. El radio va a representar la variable independiente, en tanto que la velocidad va a representar la variable dependiente. Si nosotros tenemos que analizar esta ecuación desde el punto de vista de la matemática, decimos que esta es una ecuación cuadrática. Y si nosotros recordamos las representaciones gráficas de una ecuación cuadrática, la representación gráfica es una parábola. Por lo tanto, si nosotros consideramos esta representación gráfica, decimos justamente que la velocidad en función del radio va a tener un perfil parabólico, como ven ustedes acá, en donde el valor mínimo justamente del radio le corresponde un valor máximo de velocidad. Como ven ustedes aquí, en la segunda mitad del radio, por supuesto, observamos nuevamente este perfil parabólico. Entonces, si nosotros representamos, fíjense, la velocidad como magnitudes en una dirección horizontal y el radio en esta dirección vertical, generalmente estamos hablando de un giro de 90 grados en los ejes X, Y para representar cualquier función. Esto determina entonces que para un fluido que se ve influenciado justamente por la magnitud llamada viscosidad, presenta justamente en su centro del conducto los valores máximos de velocidad, que como ven ustedes acá va decreciendo para hacerse mínimo en aquellos puntos en donde se establece el contacto entre el fluido y las paredes del conducto. Una de las características que tiene justamente el comportamiento de las velocidades en sus distintos valores va a dar lugar justamente a que un fluido se desplace en régimen laminar y en régimen turbulento. La característica de este régimen de desplazamiento de un fluido viene dado por este parámetro llamado número Reynolds. El número Reynolds permite caracterizar a un fluido ya sea en régimen turbulento, en donde el fluido se desplaza a grandes velocidades, o un régimen laminar, en donde un fluido se desplaza a bajas velocidades. Como ven ustedes acá,
el fluido laminar que tiene bajas velocidades, se establecen perfectamente diferenciadas los perfiles parabólicos en distintos instantes de su desplazamiento, en tanto que en régimen turbulento da origen a la presencia de remolinos internos en donde las velocidades presentan justamente valores muy altos. ¿Cómo caracterizamos a través de este parámetro llamado número de Reynolds? El número de Reynolds va a ser entonces un número adimensional. ¿Qué significa eso? Que no va a tener unidades este número. Y para eso es necesario conocer la densidad del fluido, la velocidad, el diámetro del conducto y la viscosidad del mismo. Una vez que conocemos este parámetro de Reynolds característico, podemos llegar a decir que para valores de Reynolds inferiores a 2100 aproximadamente, se dice que el régimen es laminar. Para valores de número de Reynolds superiores a 4000, se dice que el régimen del flujo es turbulento. Ustedes preguntarán, ¿qué pasa para valores comprendidos entre 2100 y 4000? Se dice que el flujo de fluido está transitando un régimen netamente de transición. Esto es necesario que entiendan, puesto que el número de Reynolds es muy importante para lo que es el área de las ingenierías químicas, las ingenierías en alimentos, en donde se van a manejar operaciones unitarias como operaciones características de la ingeniería, en donde es necesario desplazar fluidos tanto en estado líquido como en estado gaseoso por el interior de un conducto. De esa manera, el número de Reynolds va a permitir caracterizar cuál de los dos regímenes está transitando ese fluido. A modo de adelanto, podemos llegar a decir de que en la mayoría de las operaciones de las ingenierías, el régimen que caracteriza al desplazamiento de un fluido por el interior de un conducto es el régimen turbulento. El régimen turbulento, es decir, para valores de Reynolds superiores a 4000. Otra de las leyes que caracteriza justamente a los fluidos y en especial al comportamiento que tiene un elemento sólido en el interior de un fluido es la ley de Stokes. La ley de Stokes propone justamente el análisis de una situación en la cual un cuerpo se mueve en el seno de un fluido viscoso y el análisis consiste en observar de qué manera la resistencia, que la vamos a llamar F sub D, ejerce el medio respecto de este elemento sólido. Esta resistencia va a depender pura y exclusivamente de lo que es la velocidad del fluido con el que se está desplazando y de la forma que presenta justamente este cuerpo. La ley de Stokes constituye prácticamente un análisis previo, un análisis inicial para distintas operaciones que, por ejemplo, dan lugar al comportamiento de los sólidos moviéndose en el interior de un fluido. Esto da lugar a origen a operaciones tales como la sedimentación. La sedimentación es el movimiento vertical descendente que tienen partículas sólidas que se encuentran contenidos en el seno de un fluido. Esta es la imagen que ustedes ven aquí, en donde una partícula esférica de color rojo se está desplazando en el seno de un fluido. Estas líneas de flujo que ven ustedes acá representan así la fricción, el fenómeno o el efecto que tiene la viscosidad a través de lo que es esta fuerza llamada resistencia que ofrece el fluido como consecuencia del desplazamiento. ¿Cuál es la razón por la cual esta partícula esférica se va a estar desplazando en sentido descendente? Producto de su fuerza gravitacional llamada peso. Esta fuerza de fricción va a tener una relación directa justamente con lo que es el factor 6pi, dependiente pura y exclusivamente para una esfera. Si estamos hablando de una partícula de forma cúbica o de forma cilíndrica, esta constante 6pi va a cambiar. Lo que vamos a tener que tener en cuenta también es el radio de esta partícula esférica,
y fíjense, aparecen dos magnitudes que representan la viscosidad y la velocidad de desplazamiento. En operaciones siguientes vamos a tener, por supuesto, no en este curso de física donde vemos leyes y principios básicos, pero aplicar la ley de Stokes a, repito, operaciones en donde nosotros tenemos que identificar la velocidad con la que se va a desplazar justamente este fluido. Y de esta manera damos por concluido lo que es este análisis de los fluidos en estas dos grandes áreas llamadas hidroestática e hidrodinámica.